Eso ya es cuestión de ustedes personal si lo hacen Pero, o no. pero eso de átomo no es ya muy fácil. ¿Sí? Sí. No creo, no ¿Sí es le fácil. parece? Youtuber, Jair. No, eso no Bueno, lo hemos visto. Vas a estudiarlo, pero a profundidad. vamos a ver que pues Jair tiene el tema claro. Eso me gusta. No, no. Listo. Pues Primero, más o menos me entiendo a eso. primero, para nosotros poder entender conceptos básicos de química, como por ejemplo iones, isótopos, masa atómica, electronegatividad, tenemos que saber qué es un átomo y es sí, obviamente el concepto de átomo es algo muy sencillo y algo que nosotros conocemos, ¿cierto? ¿De qué está compuesto un átomo? Sabemos que está compuesto de tres partículas principales, ¿cierto? Una que Sí, es de señor. El carga, electrón, el protón y el neutrón. exactamente. ¿El protón qué carga tiene? Se va en el interior de todo el átomo y Pero qué carga, eh, carga, carga, carga. carga negativa. Eso. Pues no, el protón, Electrones de valencia, ¿no? el protón es de carga positiva. ¿Listo? El electrón va a ser de carga negativa. Y el neutrón, pues va a ser, como dice su nombre, de Tiene ambas cargas. carga neutra. Tiene No va a ambas tener cargas. ninguna carga. ¿Listo? Tiene ambas. No, no tiene ninguna. Entonces, Sí, tiene ambas cargas. ¿cómo? Sí. No va a tener ninguna carga, es neutro, es neutro. Como el cero, no es ni Por eso positivo es ni como el cero. negativo. Neutro, Sí, neutro. Exactamente. Es como, por tiene ejemplo, el un cero. neutrón. El cero no es ni positivo ni negativo, es de carga neutra. ¿Listo? Es Es de gordo. neutro. Listo. Sabemos que como dijeron ahorita, el protón siempre va a estar al interior del átomo, ¿cierto? Junto, Sí, señor. vamos a ponerlo acá, junto con otra carga que es, bueno, junto con otro que es el neutrón. ¿Listo? ¿Qué es importante resaltar aquí? Aquí es importante resaltar, primer concepto que vamos a trabajar, masa atómica. La masa atómica es el peso que va a tener nuestro átomo. ¿Listo? ¿Por medio de qué se van a medir este peso del átomo? Se va a medir por la cantidad de masa que hay entre el neutrón y el protón. Básicamente, si nosotros tenemos este átomo acá con su electrón, puede tener 1000 electrones. Pero ¿qué pasa? El peso, digo, la masa atómica va a estar definida por estos dos valores que están acá. ¿Listo? Profe, ¿Sí? la masa atómica es el peso que va a tener, ¿qué? Perdón. El átomo es el peso o la masa que va a tener el átomo. Y es la suma del neutrón más el protón. ¿Listo? Sí, señor. También tenemos que tener en cuenta unas cosas, conceptos básicos, como por ejemplo, vamos a tener algo que se llama, bueno, dentro del átomo también vamos a tener algo que se llama los orbitales. Los orbitales son los que van a estar alrededor del núcleo. ¿Listo? Y que es importante destacar acá, chicos, que en los orbitales únicamente van a estar ubicados electrones. ¿Listo? No pueden haber protones ni neutrones ahí. ¿Vale? Ahora, uno tiene acá tienen que sacar mucho, o muchas veces ustedes tienen, cuando está hablando de este tema en otra clase,
tienden a confundir el tema de ley de signos con eso, con electronegatividad. Aquí es importante destacar algo, chicos. Lo primero es que nosotros, siempre que tenemos, por ejemplo, una carga positiva y una carga negativa, ¿qué significará eso? Que el resultado va La a ser carga negativo. negativa, Sí, exactamente. Eso es en matemáticas, ¿cierto? Pero aquí en química va a ser otra forma. Esto va a ser como un estilo de cero. ¿Listo? ¿Por qué? Y Porque es lo mismo que si nosotros tomamos uno negativo y uno positivo. ¿Cuánto nos da eso? cero. Cero, ¿cierto? Nos va a dar cero. Entonces, aquí ustedes van a empezar digamos, a relacionar un poquito ese términos matemáticos de las sumas de negativos y restas de negativos también en este asunto. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos en cuenta una cosa. Vamos a ubicar el electrón así. En este caso, vamos a mirar algo que se llama la electronegatividad. ¿Listo? La electronegatividad es la carga que va a tener nuestro átomo. ¿Listo? Y es la capacidad que tiene un átomo ¿para qué? Para ceder o para traer un electrón. Pero acá lo que me interesa es que sepan cómo se halla ese número de electronegatividad. Por ejemplo, nosotros vamos a representar los negativos siempre. Bueno, vamos a representar los electrones con un -1 y los protones con un +1. ¿Listo? Entonces, en este caso, nuestra electronegatividad sería 0. Es decir, que nuestro átomo está en equilibrio. O sea, no tiene ni un electrón ni un protón de más. ¿Listo? Pero ojo, ¿qué pasaría, por ejemplo, si tenemos esto? ¿Cuál sería la electronegatividad en este caso? El menos, ¿no? -1. El de la izquierda, ¿Cuál sería la electronegatividad? Si aquí es 0, -1. -1. Exactamente. ¿Quién lo dijo? Yo, Yair. profe, ya hice un grado. Muy bien, Jair. Exactamente. ¿Por qué? Fíjense, acá tenemos dos electrones, ¿cierto? Con carga negativa, ¿cierto? Y tenemos un solo protón con carga positiva. Es decir, que esto sería -2 más 1, lo cual nos daría -1. Es decir, que este átomo que tenemos aquí tendría electronegatividad -1. ¿Listo? ¿Por qué? Porque las cargas negativas son mayores a las positivas. ¿Listo? Y en este caso, si tomáramos esto así, pues nuestra electronegatividad volvería a ser estable, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría? sí. Nuestro átomo entraría en desequilibrio. ¿Por qué? Porque también a su vez, aquí adentro tiene que estar equilibrado y tiene que haber la misma cantidad de neutrones que de protones. Es decir, aquí faltaría un neutrón. ¿Vale? ¿Qué pasaría si solamente hubiera un neutrón? El átomo sería inestable y no podría, digamos, no existiría, no podría existir porque es inestable y se dañaría. ¿Listo? Ok. Ahora, teniendo en cuenta todo esto, vamos a mirar algo que se llaman los iones. ¿Listo? Bueno, entonces la electronegatividad, bla, bla, bla. Ya sabemos que es digamos, la carga que va a tener dependiendo de la cantidad de protones o neutrones que hayan en nuestro átomo. ¿Listo? Entonces, es la suma básicamente de protones
y y electrones. Esa va a ser nuestra electronegatividad. Ahora, hay un concepto dentro de esto que se llaman los iones. ¿Listo? El ion. ¿Qué protones? ¿Qué, perdón? Que básicamente la electronegatividad es la proporción entre protones y electrones. ¿Listo? Ahora, si por ejemplo nosotros tenemos esto así, bueno, la primera pregunta sería, ¿cuál sería la electronegatividad de este átomo? Sería más Menos 2. 1. Menos 1 también, ¿no? No, sería 1, Menos profe, 1. sería 1. ¿Por qué dice Uno. por qué menos 1, Karen? Pues no tiene, o sea, ¿cómo se dice eso? Sí, como si fuera matemáticas, pero pues no tiene como un sumando, por decirlo así. O un electrón. Sí, es un electrón. Es que no sé cómo No, explicarlo, profe. no, sí daría uno, sí, profe, daría 1, ¿no? Daría 1. Sí, 1. Exactamente. Como dicen Jair y como dice Orozco, Y yo, sería 1. No, porque Positivo. 1. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenemos dos cargas positivas y una negativa. La carga negativa contrarresta una positiva. Nos va a quedar una carga positiva. ¿Listo? Que es o sea, esta contrarresta con esta. Nos queda esta libre. ¿Listo? Entonces, aquí es donde vemos que tienen que empezar a entender esos cambios de los electrones y los protones para entender esta parte de la electronegatividad. ¿Listo? Recuerden que el negativo contrarresta al positivo. ¿Listo? Entonces, si hay un negativo, contrarresta un positivo. Si no hay negativos, no contrarrestan positivos. En este caso, solo hay un negativo y contrarresta un solo positivo. ¿Listo? Ahora, por ejemplo, entonces acá, ¿qué tenemos? ¿Un protón de más o un electrón de más? Un protón de más. un protón de más. Pero ahí estaría mal porque debería tener la misma cantidad de electrones que protón, de neutro que protones, ¿no? No, porque dice que Sí, hay sobra un No neutrón pasa y un nada si hay protón. más, no hay más neutros protones que electrones. No, No. se estabiliza el átomo. No, no hay problema si hay más electrones o menos electrones. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a restar, eso es lo que nos va a generar la electronegatividad del átomo. ¿Listo? Entonces, si un átomo, por ejemplo, ustedes por ahí verán alguna, o sea, cuando ya, digamos, profundicemos un poco o cuando en algún momento se lleguen a ver enlaces covalentes, enlaces iónicos, en los enlaces nosotros podemos ver que muchos elementos se escriben de la siguiente manera: litio y un positivo aquí arriba. Es decir, que acá hay más protones que electrones. ¿Por qué? Porque quizá este litio se dio un electrón para, digamos, colaborar con otro átomo para que pudiera equilibrarse. ¿Listo? Entonces, eso es lo que se generan los enlaces iónicos. Pero mientras tanto, por lo menos es bueno que tengamos esos conceptos de iones y demás. Entonces, el ion se divide en dos. Se divide en catión y se divide en anión. ¿Listo? El catión va a ser el átomo que tenga una electronegatividad positiva. Es decir, si vemos este átomo de acá, ¿será un catión o será un anión? Es un Es ¿Qué va a tener qué, profe? ¿Perdón? catión, profe. Bueno, un catión. empecemos por el término principal, el ion.
El ion es cuando la electronegatividad no es cero, es decir, cuando hay un electrón de más, bueno, cuando hay electrón de más o cuando hay protón de más. ¿Listo? O sea, es decir, cuando estas cargas no están en equilibrio, ¿vale? O sea, cuando las cargas no están en ceros, sino hay más electrones o más protones, ¿vale? Los iones se dividen en dos, se dividen en catión y se dividen en anión, ¿vale? Cuando tenemos entonces que tenemos una carga positiva, o sea, cuando nuestra electronegatividad es positiva, más 1, más 2, más 3, nos quiere decir que es un catión. Pero cuando nuestra electronegatividad es negativa, Es un neutrón. ¿Es un anión? Eso. Es entonces ahí sería negativo. un anión, entonces sería negativo. ¿Listo? Entonces, es decir, que tendríamos en este caso estos valores en anión y estos valores en catión. Entonces les preguntaba, según eso que acabamos de decir, este átomo que tenemos acá sería un catión o un anión. ¿Un catión? Los dos, Catión. Un catión. Catión. los dos. Un catión. ¿Listo? ¿Por qué? Porque tiene una carga positiva de más. Fíjense, tenemos 2 protones y un solo electrón. Es decir, que este es una electronegatividad de más 1. ¿Vale? Y la masa atómica, recuerden que sería la suma de estos valores. ¿Que cuál sería entonces? El neutrón. Profe, no entendí eso. Mejor. Uno positivo, uno normal. No, recuerden que las cargas, ¿Sería 2, profe? 2 positivos. bueno, eso no lo dije, pero las cargas neutras por lo general no, o sea, no podemos... ¿No se suma? Bueno, primero miremos una cosa. La electronegatividad se mide, es la energía, ¿sí? La masa atómica que mide digamos, una longitud, bueno, un cuerpo, una materia, ¿sí? La materia, cuánto pesa, cuánto masa, mejor dicho. ¿Listo? La masa, recuerden que se miden en unidades de gramos, de miligramos y demás, ¿vale? La electronegatividad es energía, ¿vale? Entonces, por tanto, nosotros cuando hablamos de masa atómica en los átomos, tomamos cada de estos valores como 1. ¿Listo? Entonces, serían ¿cuál 2 sería la gramos. masa atómica? 2 gramos. ¿Cuánto? 2 2 gramos. gramos. Si cada uno tiene 1, 2. Por eso, profe, 2 Profe, gramos. usted me está dejando perdiendo. Vamos, 4 gramos. También se tiene que sumar Cuatro- el neutrón. 4 1, gramos. 2, 3, 4. ¿Cuántos Por eso, serían? profe, 4 4. gramos. 4 gramos. 4. Cuatro Muy gramos. bien, Orozco. ¿Orozco fue la que lo dijo? No sé. Ay, profe. No estoy Muy entendiendo. bien. ¿Cómo? No estoy entendiendo. Bueno, vamos de nuevo. Vamos a mirar que los conceptos que estamos observando, ¿cuáles son? Masa, iones y electronegatividad, ¿cierto? La masa, bueno, ya sabemos que hay 3 unidades en lo que son los átomos, que son el neutrón, el protón y el electrón. Sabemos que el neutrón es de carga neutra. El protón es de carga positiva y el electrón de carga negativa. Los que siempre van a conformar el núcleo del átomo van a ser el neutrón y el protón. A su vez, ellos van a formar lo que es la masa de el átomo. ¿Listo? La masa se define por la cantidad de neutrones y de protones. Protones. ¿Listo? Entonces, aquí en este núcleo tenemos 2 neutrones y 2 protones. Por tanto, ellos tendrían un Ya, peso, 4. una masa atómica de 4. ¿Listo? Ujú.
una masa atómica de 4. Es decir, si observamos, si miramos esto, observemos, miremos. ¿Cuál sería la masa? 4. 4. La electronegatividad, 1. 1. 1. 1, 1. ¿cierto? Ajá. Y bueno, eso y su número atómico es la cantidad de protones. 2. 2. Daría 2. Ajá. ¿Listo? Entonces, el número atómico está representado por una Z así. ¿Listo? Entonces, siempre que dan una Z, significa que es el número atómico. Bueno, entonces, por ejemplo, si cambiamos esto, a ver, ¿dónde está el borrador que yo tenía por acá? Bueno, va a tocar usar la mano. Voy a borrar esto. Alguien que tenga papel que se lo preste al profesor. ¿Sí? ¿Quién tiene un borrador que me preste? Yo, profe. Gracias. ¿Por ser limpieza o qué? Ya llegó, mira, Karen, gracias. Entonces, vamos a observar esto. ¿Listo? Tenemos este átomo. ¿Listo? Este átomo de acá. ¿Cuál sería, por ejemplo, empecemos por lo sencillo, el número atómico de ese átomo, ¿cuál sería? 3. 3. 3 porque es la masa atómica, ¿no? No, el número 3. atómico es otro. No. 3. 4. 4. 0. 4. 3. ¿Cuál ¿No es sería? lo que está por fuera? O sea, no sería esta parte, es que acá no me da la opción de rayar, ¿sí? 4. Yair, ya lo escuchamos. A mí se me hace que son 3 porque es lo que, es lo que está en la parte de afuera, ¿no? ¿No es la electronegatividad? Por eso la electronegatividad sería 3, ¿no, Karen? Sí, eso yo también estoy diciendo. Yair, ¿por qué 4? Porque hay que sumar la cantidad de protones. Neutrones. Por eso. Exactamente. Son 3 neutrones. El número atómico va a estar definido por el número de protones que hay en el núcleo. ¿Listo? Entonces, nuevamente, ¿Lo repite, por favor? Lo el que número acaba de decir. atómico es el número de protones. Sí. Sí, señora. ¿Listo? Ajá. Sí, señor. Listo. Entonces, el número atómico va a ser la cantidad de protones que hay. ¿Vale? Listo. ¿Cuál sería la electronegatividad de ese átomo? Ay, sí, sería 3. ¿Cuál sería la electronegatividad? Positivo. 3. Daría 1. 1. Daría 1. ¿Alguien más? Daría 3. Daría 1. Exactamente, daría 1. ¿Por qué? Porque hay Porque la ya- cantidad de protones y electrones. Porque hay que, Orozco. El profe que me confundí. Porque es la
Porque la misma carga de un átomo, Porque tiene carga de protones y electrones. Y de electrones hay 3. Y de protones hay 4. Y pues restando lo que haría 1, ¿no? Exactamente. Simplemente porque 3 electrones contrarrestan 3 protones. Entonces queda un protón volando. Ajá. Entonces, esto sería un átomo iónico, ¿cierto? Un ión. Y sería un ión catión o anión. Catión. Catión, catión. 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 Exactamente. Ahora, ¿está equilibrado el núcleo? Sí. No, señor, señor. no, porque pues es No que está, no está. tiene la misma cantidad de No, señor. protones que neutrones, ¿no? No, señor, No, profe. está equilibrado. No, profe, porque hay más neutrones que protones. Por eso. Exacto. Entonces no estaría equilibrado, ¿no? Más o sea, de protones hay Hay 5 cinco, y de neutrones Hay hay 5 4. neutrones y de Al revés. Ok, pero entonces vamos a ver que en teoría podría ese átomo estar equilibrado, porque yo les dije que cuando se desequilibraba era cuando había más protones que neutrones. Pero cuando hay más neutrones, pero pues obviamente solo uno, ¿listo? Esto se va a denominar isótopo. ¿Listo? Pero, Entonces, profe, hago el dibujito. Entonces, un isótopo es un átomo que tiene una masa atómica diferente a la original. Sí, siempre se ¿Lo tiene puedo que volver a tener- decir, pero más despacio? Listo. Un isótopo es un átomo que tiene una masa atómica, ¿Una masa atómica? ¿sí? Diferente a la original. Protones, ¿no? Es, por ejemplo, si nosotros vemos el carbono. El carbono tiene 6 protones y 6 electrones. ¿Sí? ¿Qué? Mentiras. Espérense. El carbono tiene 8 protones y 8 electrones. Por tanto, ¿cuál sería su masa? Los 8 electrones. Si tiene 8 ¿Cero? protones y 8 neutrones, ¿cuál sería su masa? Ah, no. 16. 16. 16. 16. 16. Y ustedes lo buscan en la tabla periódica, la masa atómica del carbono es 16. ¿Listo? Pero ¿qué pasa si le agregamos un neutrón? 17. Sería 16 menos 1, ¿no? No. Un neutrón. 6 y Estamos medio. hablando de neutrones, no de 17. electrones. No Sería tendría masa una masa atómica. atómica de 17, ¿cierto? Ajá. Es decir, Sí. sería diferente a la masa original que es 16, a la que encontramos nosotros en la tabla periódica, ¿vale? Es decir, que este con un neutrón de más sería un isótopo. ¿Listo? Ajá. Bueno, Entonces, estos conceptos, entonces ya tenemos el concepto de número atómico, que el número atómico, ¿qué sería? El número atómico es Es la cantidad de la protones. cantidad de protones. Entonces, el carbono, ¿cuál sería el número atómico del carbono? 17. 16. 17. 8. 6. 8. 8, muy Ocho. bien. Ah, Ocho. sí. Porque acuérdense que yo les dije que aquí las cargas, aquí adentro está equilibrado tanto de protones como de neutrones. ¿Listo? Pero nosotros sabemos que los protones es la mitad, más no más no la totalidad. Porque recuerden que la totalidad simplemente es para
hallar la masa atómica. ¿Listo? Número atómico. ¿Cuál sería entonces, cuál es la electronegatividad entonces? La electronegatividad sería, se me fue el nombre de esto. Es ¿Y cuáles son la los carga que va a tener el átomo depende de la cantidad de protones y electrones. Exactamente. ¿Qué es un ion? Ion Es la cantidad es de el átomo que va a tener electronegatividad. una carga negativa. ¿Es un qué? Una nomás. Es el átomo que va a tener una carga negativa. ¿Solo negativa? Y pues el catión es la que va a tener la positiva. No, recuerden, No, ion. el anión, profe, es la cantidad de electrones de un átomo, ¿no? Que es mayor que los protones, ¿no? El ion es la diferencia, o sea, es cuando tenemos diferentes cargas positivas o negativas. ¿Listo? Ujú. Y el ion ¿Es se la divide en diferencia dos. de cargas positivas y negativas? Sí, sí, sigamos si tienen protones de más o electrones de más. ¿Listo? Eso es un ion que tiene, digamos, más electrones o más protones. ¿Listo? Y ese se divide en dos. Se divide en cation y se divide en anión. Ahí Ahí sí sí es, voy a estar bien. Yo ahí sí Sí. está bien cuando es dicen el que el que va a cation tener es que tiene una más carga positivos positiva, y el anión, Que tiene va a más tener una negativos. carga negativa. que es un isótopo. Isótopo es un átomo que Cuando tiene un la masa átomo es diferente a su Tiene, Diferente a la original. tiene la masa atómica diferente a la original. Ok. Entonces ya sabemos cuál es la función de cada uno de estos tres, ¿cierto? El electrón y el protón, la combinación de estos es para mirar la electronegatividad y si es un ion, si es un cation o si es un anión, ¿cierto? El neutrón y el protón nos sirve para la masa atómica y el solo protón nos va a servir para para la carga positiva. el Por solo favor, protón para qué entonces los apagamos la cámara. ¿para qué Para nos la sirve el carga número de protones? positiva. Para la Para el carga positiva. número atómico, ¿Para para qué? el número atómico, Número atómico. Muy bien, Orozco. No, no hay punto positivo, ya no dije nada. por si algo. Entonces, esa es la parte que quería que supieran del átomo, ¿vale? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Se van a salir y van a volver a ingresar al mismo link, ¿listo? Porque no quiero que se corte la presentación. Bueno. Bueno, profe. Bueno, profe. Bueno,